amigos, bienvenidos a una nueva entrevista top. Esta vez tenemos el agrado de contar con la presencia de don Fidel Cueto, candidato a diputado por la zona en que vivimos, Quinta Cordillera. Gracias por acompañarnos. La razón por la que hemos invitado a don Fidel es porque en el taller hemos estado hablando de la educación cívica. Nuestros reporteros han entrevistado a varias personas, tanto en el colegio como en la calle, y nos hemos dado cuenta que no hay mucho conocimiento al respecto, ya que don Fidel es candidato a diputado. Seguramente está muy al tanto de lo que esto significa. La primera pregunta es obvia. ¿Qué es la educación cívica? Bueno, la educación cívica, quería saludarte y agradecer la entrevista que me estás haciendo. Muy, muy agradecido por estar acá. La educación cívica está relacionada con la civilidad, ¿no? Con vivir en una ciudad o vivir en comunidad. Por lo tanto, la educación cívica es la educación para la civilidad, para cómo nos vamos a comportar nosotros en nuestro colectivo. Eso vendría a ser una definición de educación cívica. Hay mucha ignorancia sobre lo que la educación cívica significa. ¿Está usted de acuerdo con esta opinión? Y si lo está, ¿por qué cree que esto ocurre? Hay bastante ignorancia respecto a lo que es educación cívica. Yo estoy de acuerdo con eso. Nos encontramos en el día a día con mucha gente que no sabe de qué se trata, no sabe cuáles son las funciones del Estado, cuáles son las funciones de las personas dentro de ese Estado y cuál es el rol que cada uno de nosotros cumple en este Estado y en el país, ¿ya? En la comunidad, en definitiva. Por lo tanto, creo que estoy de acuerdo con eso. Creo que hace falta educación cívica, instaurarla nuevamente en los colegios, partir desde ahí. Ya. En palabras simples, ¿nos puede decir qué significa ser un ciudadano? Ser un ciudadano es ser una persona que cumple un rol en una ciudad, ¿ya? Un ciudadano es una persona que vive en una ciudad. En general se habla de ciudadanos, pero a mí me gusta más hablar de comunidad más que de ciudad, porque hay también sectores rurales, ¿no? Entonces, un ciudadano estaría discriminando también entre algunas personas que viven en sectores rurales, en pueblos y en villas, ¿ya? Por lo tanto, es más bien la comunidad lo que, por lo menos yo utilizo más como palabra, más que ciudadano. Entonces, ¿un ciudadano está obligado a conocer y respetar las reglas que impone una sociedad para vivir en armonía? Claro, justamente esa es una de las definiciones. Para poder vivir en comunidad necesitamos poner ciertas reglas, ¿ya? Porque no es llegar desde que se empezaron a ver asentamientos de población muy grandes, ¿ya? Hubo que empezar a poner reglas distintas para la convivencia. Por lo tanto, es una consecuencia directa de la vida en asentamientos de mucha cantidad de gente. Si el ciudadano no sabe lo que significa educación cívica, ¿está faltando a ese deber? A ver, ahí hay un doble rol. Estamos muy claros en que queremos derechos, pero también tenemos que saber que necesitamos deberes. Uno de esos deberes es saber en qué parte estamos ubicados nosotros en la sociedad, ¿ya? Y eso significa que debería ser también un deber de la persona el informarse respecto de cuáles son sus deberes en la comunidad. Hemos preguntado a gente mucho mayor que nosotros y nos han dicho que hace muchos años se enseñaba educación cívica en los colegios. ¿Por qué ahora no se enseña? ¿Debería enseñarse? Debería enseñarse, y el por qué está relacionado con algún tipo de ideología. Fue en un gobierno en el que se terminó con las clases de educación cívica, porque en definitiva estamos pensando más que nada en esta sociedad, en un individuo, en el individuo propiamente tal, más que en la comunidad. Cuando hablamos
de la comunidad, estamos hablando de la comunidad y la relación de ese individuo con la comunidad. ¿Ya? En cambio, si no tenemos educación cívica, no podemos exigir, por ejemplo, que la gente vaya a votar, porque hay un desconocimiento respecto de cuáles son las funciones del individuo en la sociedad. ¿Comparte usted o no la idea de que no se enseñe la educación cívica para mantener a la gente ignorante? ¿Por qué? Claro, yo comparto que justamente se trata de eso. Vamos a entrar en un tema medio escabroso y voy a entrar nomás, digamos, ¿no? Porque no hay otra forma de contestar la pregunta más que con eso. Hay una élite que gobierna en este momento el país, una élite económica, una élite política. Y a esa élite política y a esa élite económica no le conviene que la gente esté informada. Por lo tanto, al parar la educación cívica en los colegios, justamente se busca de que haya que la gente no participe masivamente en lo que es la sociedad, ¿ya? Y de esa forma ellos mantener el poder. ¿Por qué es importante que haya ciudadanos instruidos en educación cívica? ¿Cómo se vería reflejando en la vida cotidiana tener ciudadanos cívicamente preparados? Bueno, la gente mientras más se prepare, hace crecer culturalmente a la sociedad. ¿Ya? Bueno, en términos culturales generales, digamos, una mejor cultura, ¿cierto?, genera una mejor sociedad. En este minuto estamos viviendo una sociedad individualista y justamente de eso se trata, de mantener a la gente en una esfera muy enquistada, muy hacia adentro, ¿no? Yo y mi familia, eso es lo que se escucha en las propagandas, en los avisos de la publicidad en radio, en televisión. Se está hablando siempre de la persona, son mis hijos, es mi familia, es mi. Entonces deberemos empezar a cambiar eso, y una forma es saber qué somos nuevamente, ¿cierto?, en esta sociedad, qué parte vamos a cumplir cada uno de nosotros, qué rol vamos a cumplir. Y por eso es necesario tener claro lo que es la educación cívica. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en falta de la cultura cívica en vista de los resultados de nuestras entrevistas? ¿Hay un descuido del Estado? Yo creo que sí. Yo creo que a través del Ministerio de Educación se debería hacer nuevamente reponer las clases de educación cívica en los colegios, ¿ya? A partir de la más tierna infancia se puede enseñar eso desde muy niño, de forma adecuada para cada grado escolar. Partir con una convivencia básica desde niños, y eso que sea inherente, que sepamos todos que todos somos necesarios, ¿ya? Todos somos necesarios acá, ¿ya? Y que todos tenemos algo que aportar, que también la persona que por algún tipo de, ya sea discapacidad o algún otro tipo de tema que tenga, ¿cierto?, no es capaz tampoco de aportar el máximo, ¿ya?, que también es una persona que se necesita en la sociedad. Todos somos necesarios en la sociedad, ¿ya? A pesar de que gran parte de la gente ni siquiera sabe lo que significa educación cívica, se ha vuelto habitual escuchar a las personas exigir sus derechos, pero muy pocas veces hablan de sus obligaciones. ¿A qué cree que se debe esto? Bueno, siempre va a ser más fácil solo pedir y no dar, ¿eh? Es como más inherente a veces al ser humano. Pero justamente porque no hay una cultura desde niños, ¿cierto?, no se le inculca esto de ser parte de un colectivo, es que los deberes generalmente no están tan asociados a esto. Simplemente se está pidiendo derechos. La gente en general pide solo derechos porque no se le ha formado desde niños también a tener ciertos deberes. En la sociedad estamos hablando, ¿no? ¿Usted cree que la gente esté aburrida de los políticos y por eso cualquier cosa que se parezca a la política no le importa? Y si están aburridos,
¿Qué responsabilidad tienen los mismos políticos en esta situación? Bueno, sí, la gente está aburrida de la política, de los políticos, y yo quisiera hacer la salvedad justamente que la política no es mala en sí. Es la herramienta que tenemos para poder acceder al poder, valga la redundancia, y ese poder, ¿cierto?, que genere bienestar, que genere bien común. Lamentablemente, los políticos, y nosotros nos hemos dado cuenta de esto a través de los viajes que hemos hecho a lo largo de todo el distrito, los políticos en general han hecho de su profesión política o de su vocación, lo han hecho un beneficio propio, ¿ya? Y nos hemos encontrado con una serie de negocios que hacen los políticos, y eso a la larga, en este momento, en esta sociedad que tenemos, que es bastante más transparente ahora, por el tema de las redes sociales y de internet. Uno googlea ahora, ustedes saben, ponen en Google algo y aparece toda la historia de una persona. A raíz de eso es que ahora todas las cosas se saben, y eso ha repercutido en diferentes estamentos, no solo en la política. Está desprestigiado casi todas las instituciones. Más del 80% de las instituciones en Chile, ¿cierto?, están desprestigiadas. Y eso significa que hay un problema general. Y no solo en Chile, también en el mundo. En el mundo también es así, ¿ya? Pero eso se debe justamente a que las instituciones se han utilizado para el bien de algunos pocos y no para el bien de todos. En el taller, cuando hemos discutido estos temas, se ha mencionado el voto como una forma de que los ciudadanos participen en las decisiones. Sí. Pero ya sabemos que mucha gente no va a votar. ¿Usted cree que esto es bueno, es malo, da igual? ¿Se beneficia a la gente o se perjudica no votando? Absolutamente se perjudica no votando, pero también hay que considerar que durante este último tiempo se ha votado y las cosas no han cambiado mucho. Entonces, debemos informarnos bien, los votantes, debemos informarnos bien por quién tenemos que votar, quién representa nuestras ideas, quién representa los cambios que realmente merecemos nosotros como ciudadanos, ¿ya?, o como comunidad, ¿ya? Entonces, es muy necesario tener mucha información para poder votar en conciencia, ¿cierto?, por quien nos represente. En resumen, don Fidel, ¿cree usted que Chile es un país culto, cívicamente hablando? Bueno, nuestros índices de votaciones, las últimas votaciones indicaron que fue a votar un 35% de las personas. Eso significa que tenemos una carencia importante en cuanto a la cultura cívica. Se debería ir a votar en mayor cantidad, y por eso yo creo que fue un error hacer el voto voluntario. Yo creo que debería haber habido un voto obligatorio, porque es uno de los deberes de la comunidad. Uno de los deberes de la comunidad es poder ir a sufragar, a votar para elegir a quienes nos van a gobernar. Si no, un pequeño grupo, imagínate que un 35% de la gente votó. Eso significa que el que ganó con un 50 más 1, ganó con un 20%. Basta con un 20% de la población para elegir gobernante. Eso es muy poco. Por lo tanto, se requiere mayor cantidad de gente que vaya a votar para así exista una buena representatividad. Ya que usted es candidato, ¿está el tema de la educación cívica presente en su propia propuesta? Absolutamente. De hecho, nosotros tenemos preparado una serie de talleres que vamos haciéndolos para educar a la gente, porque nos interesa mucho la educación cívica, para que no cualquiera venga a ofrecer cualquier cosa. Por ejemplo, si un diputado va a un pueblo, va a una localidad, va a una ciudad y dice que él va a pavimentar las calles, eso no es cierto, ¿ya? Eso no es cierto. El diputado no está para pavimentar calles. Pero hemos escuchado a algunos candidatos a diputados que dicen que van a pavimentar la calle y la gente vota por una persona que les dice eso. Entonces, eso es muy importante. Por eso es necesaria la educación cívica, saber cuál es el rol de cada uno, por ejemplo, de los representantes. ¿Qué es lo que hace cada uno de esos representantes? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace un core? ¿Qué es lo que hace un diputado? ¿Qué es lo que hace un senador? ¿Qué es lo que hace el ministro?
¿ya? ¿Qué es lo que hacen los tribunales de justicia? ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen las Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que hace investigaciones? Todas esas cosas es necesario que se tenga claro, ¿cierto? Para poder elegir bien, ¿ya? A cada uno de los representantes. Ya para finalizar, ¿quieres dejar un mensaje a nuestros compañeros? A los compañeros de tu colegio, del colegio italiano. Y para los que estén viendo este video. Ya, para los que ven el video. Sí, tenemos en estos instantes una oportunidad. Tenemos la oportunidad de conocer a través de los medios de internet y los medios de comunicación absolutamente mucha información respecto de cuáles son las personas que nos van a ir a representar en los diferentes cargos. Por lo tanto, tenemos el deber de informarnos bien y tenemos la posibilidad de informarnos bien. Por lo tanto, las próximas elecciones sería muy bueno que cada persona revise muy bien cuál es el historial, qué es lo que ha hecho cada uno de los que quieren ser representantes, ¿cierto? De qué tendencia ideológica es, para que cada uno busque a su representante de acuerdo a sus propios ideales, ¿no? Cuáles son su ideología, cuál es su ideal de vida, qué es lo que quiere lograr. Por lo tanto, estamos en un momento clave para poder llegar a esa conclusión, ¿no? A que podemos saber ahora exactamente quién es cada una de las personas que está queriendo representarnos. Agradecemos mucho su presencia en nuestro colegio. Esta ha sido una entrevista muy educativa. Le deseamos mucha suerte en su campaña. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente entrevista top.